Muy buenas tardes, Muy buenas tardes. muy buenas tardes tengan ustedes. Bueno, pues como todos los sábados, llevamos a cabo nuestras transmisiones, nuestras cápsulas de la unidad de servicio Sofía. La unidad de servicio Sofía, de hace un tiempo atrás, bueno, pues nos hemos preocupado por llevar, perdón, y, y tener la oportunidad de transmitir estas cápsulas denominadas en este momento los problemas de la humanidad, como la movilización de la energía de la buena voluntad. Nosotros de un tiempo atrás veníamos desarrollando estas pláticas, teníamos en la página de YouTube precisamente más de ciento y tantos videos. Borramos muchísimos porque, bueno, pues eran videos en aquel entonces, y las pláticas, mejor dicho, que dábamos hacia los muchachos de los reclusorios del Distrito Federal. Y bueno, pues ahorita le dimos un giro, cambiamos, siempre tenemos que estar actualizándonos un poco de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo, y por supuesto nos van sugiriendo que por qué no damos estas pláticas. Estamos dando las pláticas, estamos charlando sobre el tema de las adicciones. Pero antes de entrar de lleno, por supuesto, al tema de las adicciones, como es costumbre siempre, reciban un abrazo fraterno y un ósculo de paz y amor a todos sus seres queridos y a ustedes mismos. De parte de la unidad de servicio Sofía, somos un grupo de hombres y mujeres de buena voluntad, por supuesto, encaminados y listos para movilizar la energía de la buena voluntad de acuerdo a nuestra evolución, nuestra preparación. Por supuesto, nosotros somos nada más simples estudiantes. Tratamos de hacer la parte que nos corresponda, la parte que nos damos una pequeña idea. ¿Por qué? Por las mismas necesidades que nosotros hemos visto en nuestros años de andar dando estas pláticas de adicciones. En el interior de la República, de hace algunos años, lo hemos estado haciendo. Tengo la oportunidad de seguir conviviendo con estas personas, no como antes, la cantidad y todo eso, pero basta y sobra que tenga uno la oportunidad de convivir con uno para darnos una pequeña idea de lo que nosotros tenemos que hacer por un ser humano. Los programas, las pláticas empiezan, por supuesto, siempre a las 19 horas, pero como siempre tengo problemas de sacar las transmisiones, he decidido de un tiempo para acá empezar unos 10 minutitos antes, para que así me vaya yo dando una pequeña idea, como diría uno, cómo va a estar el panorama precisamente en las transmisiones. La imagen que ustedes ven, bueno, pues es Tara Verde, una de las tantas imágenes de Tara Verde. El libro, bueno, pues es denominada precisamente Las Taras. La que ustedes ven en este momento es una tanca, una pintura de Tara Blanca, que significa lágrimas de compasión. Es la imagen que ustedes están viendo. Yo he tenido la oportunidad de estar compartiendo con ustedes precisamente las imágenes. Ya lo habíamos hecho anteriormente, pero les comento que borramos muchísimos videos, y bueno, pues queremos precisamente dejar un poco de legado de lo que hemos recibido a la unidad de servicio Sofía de regalo, y este es un bonito regalo que nos hicieron en aquel entonces. Es una hermosura de libro, y me gusta estar poniendo las imágenes, no con la finalidad, hay que aclarar, no con la finalidad de que cada quien se tenga que convertir al budismo, no, cada quien tiene su arbitrio. Lo único que yo trato es de compartir este libro muy hermoso, reitero, es muy grande, ha de tener como ahorita le 20, como 40 centímetros de ancho por unos 25, como unos 60 centímetros de alto. Y entonces lo único que hacemos es
poco a poquito. Es muy grande, la cámara no alcanza, se perderían las imágenes y por eso paso una por una. Bueno, pues sin más preámbulo que nosotros podamos decir y hacer, pues vamos a comenzar nuestras pláticas. Estamos tomando como referéndum precisamente el libro que tenemos aquí de Alice Bailey, Los problemas de la humanidad. Nos sirve pero muchísimo en la parte de tener una idea de qué es los problemas de la humanidad desde el punto de vista de ella, del maestro tibetano, qué es lo que nosotros podemos estar haciendo. Recuerden que siempre que nos dirigimos, desafortunadamente nosotros somos pues algo interesantes y siempre es un poquito despectivo el asunto, y entonces el alcohólico y el drogadicto, y nosotros estamos tratando precisamente de sugerir que es un ser humano. Reitero, yo convivo con ellos, escucho sus lágrimas, escucho su dolor, siento su dolor, en fin, son iguales que nosotros, tienen lo que podríamos denominar, para ponernos más o menos de acuerdo, lo que llamaríamos una enfermedad, y por lo tanto nosotros no podemos ser tan despectivos, y hemos elegido siempre la palabra que somos seres humanos, porque esa es la gran realidad. Recuerden, Confucio siempre dijo: debajo de las nubes una sola humanidad. Y de ahí tenemos que partir nosotros con esa conciencia grupal si queremos tener, buscar, inquirir, solucionar uno de los problemas de la humanidad tan fuerte que son las adicciones. Bueno, pues tenemos que ponernos de acuerdo. La finalidad de estas charlas, de estas pláticas, es precisamente para que tengan la oportunidad, por un lado, de estarnos escuchando. No, nosotros no somos absolutamente nada, somos simples estudiantes que hemos tenido la oportunidad, reitero, de convivir con muchísimos adictos, con muchísimos seres humanos, y tratamos de buscar una problemática. Estamos convencidos, por la parte de que tenemos luego la oportunidad de estar leyendo La curación esotérica, ese libro interesantísimo de Alice Bailey, de Fundación Lucis, y de ahí nos hemos dado cuenta la importancia. Hemos tenido la oportunidad en los videos, por supuesto, de los rinpoches, de los monjes tibetanos, de su santidad el Dalai Lama, de ver la solución que puede haber precisamente a través de la meditación, de transferir las energías de la base de la columna vertebral, por lo menos a la garganta, la solución que hay. La parte de los videos de Krishnamurti, este gran instructor del mundo que tuvimos y que dejó un legado enorme en sus libros, en la parte de la literatura. Bueno, pues en todo eso nosotros tratamos de tomar un poquito, y tratamos de llegar a una conclusión. Yo he tenido la oportunidad de estar diciendo que sí hay una respuesta favorable a través de que a la persona se le den pláticas y tenga la oportunidad de llevar una técnica de meditación. Bueno, en este caso nosotros tendríamos que estar aprendiendo primeramente una técnica que se llama Bhakti Yoga, que es la yoga del corazón, y después darle tiempo al tiempo y transferir, por supuesto, las energías hacia la parte de la cabeza con la técnica de Raya Yoga. Bueno, pues hoy vamos a estar nosotros inaugurando esta parte, que es que siempre
trataremos, y sí, y hago énfasis en eso porque después se me va a estar olvidando, pero cada que yo me acuerde a las 7, que es la hora que hemos puesto de inicio precisamente de nuestras pláticas, que escuchemos la gran invocación, ya que vamos a estar próximamente en el siguiente mes celebrando precisamente el Festival de Buena Voluntad, el Festival de la Gran Invocación, y desde ahorita nosotros queremos estar participando ya, poco a poco estar metiendo esta energía de la Gran Invocación. Vamos a escuchar brevemente la Gran Invocación. Bueno, pues ahí estamos con unos problemillas y todo eso. Para el otro nos saldrá mucho mejor. Pero bueno, entonces, el adicto, este ser humano que no es nada más ver los documentales y ver la problemática enorme que implica. Es ver precisamente pues un ser humano en un aprendizaje individual, por supuesto, porque es individual, y este ser humano tendrá que estar aprendiendo. Hay que aclarar algo para los que nos están escuchando por primera vez. Al referirnos la palabra adicto, en este caso estamos hablando exclusivamente de las adicciones de las drogas. Ahorita vamos a tener la oportunidad de escuchar qué es y qué significa precisamente adicto. Este ser humano, como toda la humanidad, entra en un periodo, reitero, como todos entramos, entra en un periodo de la noche oscura del alma. Es muy importante que para nosotros nos quede claro que no podemos nosotros decir palabras, expresarnos separatistamente hacia un ser humano. Nosotros no podemos señalar ni decir absolutamente nada, porque hay muchas leyes, y hay dos leyes que nosotros pues realmente desconocemos, y como pericos nada más hablamos, y es la ley del renacimiento y la ley de causa y efecto, la ley del karma. No porque ahorita yo en esta vida, en esta evolución, no esté drogándome con el alcohol o con la piedra, la marihuana, el cristal, el LSD, etcétera, etcétera. Yo no sé qué vaya a pasar en mi próxima vida. Puedo estar agotando el karma en esta vida, pero el costal del karma es muy grande, mucho, muy grande, que es el costal del karma.
más aún si nosotros no tenemos la oportunidad de estudiar qué son los chakras, qué son las glándulas endocrinas y qué son los rayos. Estos tres temas, muy abstrusos por supuesto, y de ahí vamos a estar diciendo una sarta de tonterías, y lo único que vamos a hacer es que esta persona está enfrascada. Todo esto que nosotros estamos platicando en estas cápsulas y llevando a cabo los días sábados a las 19 horas es que no podemos nosotros caminar y olvidarnos de otro ser humano. No podemos hacer eso, sencillamente. Ahorita estamos nosotros en nuestros espejismos. Cada quien tiene su poderoso espejismo. Yo lucho con mis poderosos espejismos, y vaya que lucho con mis poderosos espejismos. Pero hay un espejismo que se llama el del sentimentalismo, y bueno, pues ese espejismo sencillamente es lo que el Cristo nos enseñó y nos decía: si tú amas a tu ser querido, ¿qué mérito haces? Es tu ser querido. ¿Cuál es el mérito? Ama a tu enemigo, decía el Cristo. Ama a tu enemigo, el que te pegó, te abofeteó, el que te pidió la vestimenta, la capa, etcétera. A él ámalo. Nosotros decimos, como pericos, estamos en la era de Acuario, y Acuario es el conocimiento y mil cosas. Pero realmente, ¿qué hacemos precisamente para que como ser humano toda la humanidad camine al unísono? No que la humanidad camine, yo tengo el grado tal, soy el maestro de esto, no. Entender precisamente que la buena voluntad son las rectas relaciones, y que lo que tenemos que hacer precisamente es aprender a tener esa conciencia grupal. Lamentablemente, cuando nosotros tenemos un problema de adicciones, es cuando entonces yo quiero hacer algo, y ese algo le vamos a poner entre comillas, porque ¿qué es lo que yo quiero hacer? La unidad de servicio Sofía no es que haya encontrado la varita mágica para solucionar el problema de adicciones, por supuesto que no, pero sí les puedo yo decir que tenemos la oportunidad de algunos años de estudio en esto y de asesorarnos con especialistas del tema. ¿Y en dónde? Pues en los reclusorios, en las clínicas de adicciones. De ahí nosotros estuvimos recabando preguntas, precisamente todos estos interrogantes con la parte del estudio. ¿Y qué es
lo que podíamos precisamente hacer. Y nosotros, por supuesto, que no vamos a descubrir absolutamente nada nuevo, porque el maestro en sus libros con Alice Bailey de Fundación Lucis da suficiente la respuesta a esta problemática. Pero la respuesta nosotros quisiéramos, se toma ahorita esto y mañana ya no es alcohólico o ya no están las drogas de las otras sustancias. Claro que esto no es así. Claro que no es así. Tenemos que sentarnos a negociar mis separatividades con las de un adicto. ¿Cuál es su meta del adicto? ¿Hacia dónde quiere conducirse? Una vez que entonces yo negocie esas mismas ¿cómo se llama? Se me fue la emociones, esas mismas emociones, podremos trazar entonces al unísono la solución. Pero si yo no negocio precisamente mis poderosos deseos, que era lo que yo quería decir hace rato, mis poderosos deseos, me va a costar muchísimo trabajo, porque lo que yo quiero negociar nada más es no quiero sufrir. Pero nosotros debemos de entender, por favor, que aquel que tiene un conocimiento tiene que hacer algo por el que no tiene ese conocimiento. Y nosotros nada más queremos estar sentados viendo el fútbol, las novelas o el cine y creer que todo es alegría. Que mis hijos se reciban, que mis hijos salgan bien. Decíamos hace 8 días, lo eduqué para ser hombre de bien. ¿Qué es un hombre de bien? ¿Desde el punto de vista de quién? Iba yo pasando en la mañana muy tempranito para presumirles la hora. Bueno, pues eran las 7 de la mañana y estaban dando la misa. Y decía el sacerdote, no es cierto, no era el sacerdote, era otra persona, es que debemos de estar dispuestos a lo que Dios nos diga que hagamos. Yo no sé qué siguió en la plática después, porque pues yo nada más pasé, pero alcancé a escuchar eso. Y bueno, pues no es que haya sido Dios, ¿verdad? Lo dijo el Cristo y dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí empieza todo el problema. De ahí empieza todo el problema. Si yo voy a educar a mi hijo para que sea un hombre de bien, tengo primero que estudiar qué es el amor, practicarlo, difundirlo. ¿Qué es el amor? Me preguntaba una muchacha que qué era la ley del karma. Y le dije que yo no tenía ni la menor idea de qué cosa era la ley del karma. Porque cada que estudio qué es el karma, menos le entiendo. Pero que sí podía hacer una síntesis. Le dije, la síntesis yo no se la hago. Se la hizo precisamente el maestro de maestros. Cuando él dijo, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Preparar a mi hijo para que sea un hombre de bien es prepararlo para que sienta el dolor de otro ser humano y haga algo por ese ser humano. Aclaremos, no que sienta lástima. Eso es otra cosa. Si siente lástima
Cuando alguien siente lástima por otra persona, es que me estoy viendo a mí mismo, tengo un severo problema conmigo mismo y él me está reflejando a mí mismo. También voy a tergiversar la palabra. Lo vamos a hacer por compasión, no porque la parte de la compasión en Occidente para nosotros es me da lástima. Tara verde, perdón, la que están ustedes viendo es tara blanca, sí, pero tara verde o tara blanca es un Buda de compasión. Y un Buda de compasión es el estado de amor que nosotros no podamos entender e imaginarnos. Podríamos decir, el Cristo era un Buda, un Bodhisattva de compasión, sí. Nosotros queremos que todos los problemas que tengamos en la humanidad los solucione Dios. En la época de Piscis, y para atrás, Aries, Tauro, Géminis, venían los grandes adeptos y con su ejemplo nos mostraban precisamente lo que ellos habían alcanzado y estaban dispuestos precisamente a hacer. Estamos en Acuario y tenemos que tener esa conciencia grupal para poder solucionar nuestros problemas nosotros mismos. Tenemos suficiente información, que cada quien se pelee con su libro sagrado a ver quién es el antiguo o no es el antiguo. Pero lo que es una realidad es que la humanidad tiene que existir y seguirá existiendo, porque tenemos que usar nosotros la poderosa mente y no el estómago. En la Biblia, la oveja perdida, estaba yo leyendo ahí en el Nuevo Testamento, la oveja perdida, el hijo pródigo. Y entonces me olvido yo de mi ser querido adicto, me dedico a andar tocando puerta en puerta. Lo que voy a decir es porque sé lo que estoy diciendo. Bueno, me habla el ratito porque estoy grabando. Órale. Perdón, la persona que me acaba de hablar, que le dije que si me hablaba al ratito, es uno de esos muchachos que estamos hablando de las adicciones. Ellos no saben que estoy haciendo la grabación ahorita, por eso ellos lo hacen. No voy a decirles precisamente, oiga, me interrumpe porque estamos en vivo y voy a hacer los cortes, ¿no? Ustedes escucharon, al ratito me habla por teléfono. Bien. Entonces van predicando la palabra de Dios, tocando puerta y puerta, y se olvidan de sus seres queridos. Y se olvidan, ¿saben por qué? Porque son adictos. Por supuesto que cuando hablamos del adicto, hablamos de que sus problemas de adicciones los lleva a las cárceles. Tenemos que cambiar precisamente nuestra forma de pensar. Yo he tenido la oportunidad, que escucho luego en las misas,
que bajo tu intersección, bajo todos ustedes, yo confieso que he pecado, etcétera, y bla, bla, con palabra, obra, y que sean intersectores, y bla, sí, qué padre. Uno de los grandes pecados, dice el maestro, es la separatividad. Si nosotros lo vemos todo mugroso, le damos vuelta y se acabó. Y si tengo la oportunidad, busco un policía y se lo mando. ¿Cómo poder tratar entonces este tema tan delicado de separatividad? Es que es un adicto y ni siquiera sé qué significa la palabra adicto. Vamos a leer un poco etimológicamente qué significa adicto. Hay un diccionario, por supuesto, etimológico, la página de internet, etimologías, por supuesto, ahí lo encuentran ustedes. La palabra adicto viene del latín addictus, muy favorable o inclinado a, dedicado o entregado a, adjudicado legalmente a. Addictus es el participio de perfecto del verbo adicere, que en origen significó decir a favor de otro, de donde ser favorable a, pero siendo un compuesto de ad, proximidad hacia, y dicer, decir, indicar. Sufrió la influencia analógica de dicar, otro verbo de la misma raíz indoeuropea que dicer, que significa dedicar o entregar o asignar en derecho, por lo que adicer asumió también el significado de dedicar, entregar o adjudicar mediante acto jurídico. Tanto dicer como dicar y dictare y todos sus abundantísimos derivados y prefijados latinos contienen una raíz indoeuropea que significa mostrar, señalar o pronunciar solemnemente, y según algunos indoeuropeístas, el significado primario de esta raíz sería mano, como elemento indicador por antonomasia. El vocablo latino addictus también designó en tiempos muy antiguos a un tipo muy concreto de esclavo, al que era en principio un hombre libre y había sido adjudicado a otro mediante juicio o acto legal. En épocas muy remotas de la historia de Roma, se podía llegar a la esclavitud temporal o permanente por deudas. Por ejemplo, cuando uno tenía unas deudas enormes con otro que de ningún modo podía saldar, era legal que éste pasara a ser esclavo del otro y que ese otro se cobrara la deuda, apropiándose del trabajo del deudor por un tiempo o para siempre, según la deuda. Es a eso a lo que en latín se llama también addictus, literalmente entregado a otro, al que debe enormes dineros o favores. Con un uso tan generalizado hoy en día de la palabra adicto para el campo de las drogas y otras dependencias, se está olvidando cuáles han sido siempre los sentidos principales de la palabra adicto en castellano. De todo lo anterior se desprende que en castellano las acepciones principales de adicto son las siguientes. Primero,
la de aquel que está absolutamente entregado a una causa o a una persona, incluso ciegamente, seguramente porque le debe beneficios o favores. Así podemos decir, a tal o cual político solo le votan sus adictos. Segundo, aquel que voluntariamente y no de manera forzada y esclava es entusiasta de algo y usuario habitual. Por ejemplo, mi abuelita decía con toda normalidad: soy adicta a la música clásica, el zumo de limón o a tomar el sol. Y sigue siendo una acepción correctísima, aunque hoy la gente haya preferido sustituirlo por el anglicismo fan y diga: soy fan de la música clásica, soy fan del zumo de limón o soy fan de Michael Jackson. En realidad, para estos casos, la expresión tradicional correcta en castellano es la palabra adicto. El sentido de adicto como esclavo por deudas se perdió completamente y no pasó a las lenguas romances, entre otras cosas porque ese tipo de esclavitud ya no era usual en época romana clásica. Tenemos otra definición etimológicamente otra interpretación, más bien dicho, de la palabra adicto etimológicamente, y dice: creo que la adicción o sustancias proviene, como bien dice aquí, del sentido del adjetivo entregado a alguien, siendo sustituida la persona por el correspondiente vicio o la sustancia, sin la cual no se concibe vivir. Así, yo soy adicto a la vida. En español actual, al partidario, incluso admirador fanático de una persona, suele denominarse adepto. Ejemplos: los adeptos de Rajoy aplaudían los recortes. Adictos a Rajoy no lo son, mientras que los recortes sí pueden serlos. Es adicto al fútbol, balompié y adepto del Athletic. Al revés, no funciona. Hace 8 días hablamos precisamente que las personas que les gusta el fútbol son adictos al fútbol. Soy fanático o adepto de Michael Jackson y adicto a su música. Tenemos un poquito más sobre el tema porque es muy interesante por lo despectivo que somos y ni siquiera nos ponemos a darle una leída a todo esto. Dice aquí: la palabra adicto viene del latín adictus, que quiere decir adjudicado o heredado. Después de una guerra, los romanos hacían una subasta donde regalaban esclavos a los soldados que pelearon bien. Esos esclavos eran conocidos como adictus. Entonces entendemos que adicto es un esclavo de las drogas o un esclavo del fútbol, de las luchas, etc. Una versión bastante psicoanalítica de su probable etimología dice que la palabra adicto proviene del prefijo negativo a y dicto en latín, dicho. Adicto es entonces que no ha podido poner en palabras su angustia vital y así comenzando a elaborarla,
y por ello ha recurrido al efecto alineante de las drogas como ilusoria vía de escape. Podemos seguir hablando y diciendo de muchísimas otras interpretaciones, por supuesto, que nos dan la oportunidad de saber qué es precisamente adicto. Entonces, antes de meterme en problemas, porque nosotros no le damos muchísima importancia a las formas mentales, a esas formas de pensamiento que creamos, y cuando nosotros le estamos diciendo a una persona es que es un adicto, es que es un drogadicto, es un bueno para nada, etcétera, desconocemos que lo único que estamos haciendo es estar lastimando su cuerpo etérico, y lo único que estamos haciendo, en psicología le van a decir que esa baja autoestima pues va a ser mucho más grande. Tenemos un problema, reiteramos, de separatividad, donde hay muchos actores. ¿Cómo no va a haber muchos actores si estamos hablando de 7,000 y tantos millones de habitantes? Pues imaginémonos nada más entonces cuántos actores son los que van a estar participando. Muchos somos los que estamos ahí inmiscuidos. ¿Cómo queremos entonces estar atacando precisamente este problema? Corriendo a mis hijos de la casa, gritándoles, ejerciendo una violencia enorme, cuando estamos viendo que adicto es el mismo que está viendo el fútbol. Recuerdo ahorita, lo he platicado muchísimo porque es el caso más sencillo que puedo platicar, como este muchacho de allá del reclusorio sur me platicaba precisamente que él se había vuelto alcohólico por culpa de su papá. Y le dije, ¿por qué por culpa de su papá? Sí, déjeme explicarle el por qué. Tenía yo como 5 o 6 años y a mi papá le gustaba mucho ver el box. Chamaco, veme a traer una cerveza, la clásica caguama aquí en México, Distrito Federal. Veme a traer una caguama. Cada 8 días, cada aquel era lo mismo, era lo mismo. Claro que hemos hablado que está la ley del renacimiento, la ley del karma, y poder entender eso me va a costar mucho trabajo. No podemos nosotros ver el problema nada más a la ligera y agarrar, decir separatistamente, es que el adicto a las drogas, y hay que aclarar otra vez, el alcohol es una droga, el cigarro es una droga, el café es una droga. Pero nosotros nada más separatistamente decimos que es una droga, la marihuana, el crack, etc. Por ahí no es el mensaje que queremos dar. Desde el inicio de nuestras pláticas, de nuestras charlas, estamos diciendo que tratemos de llegar a la solución, a la causa, no al efecto. Con gritos no vamos a solucionar absolutamente nada. Al contrario,
va a ser peor. Vamos a tener la oportunidad de leer un poco el libro Los problemas de la humanidad de Alice Bailey de Fundación Lucis, para que nosotros sigamos teniendo pues más bases precisamente de lo que estamos nosotros leyendo. Y dice aquí la necesidad inmediata de los niños. Esa es una pregunta totalmente profunda al cual nosotros deberíamos de hacernos. ¿Cuál es la necesidad inmediata de un niño? Pero el problema de nosotros, y volvemos otra vez al principio, si nosotros nada más queremos resolver la necesidad inmediata de mi ser querido, estoy muy limitado. Aquí lo dice, lo vamos a leer. ¿No es la misma comprensión? Por supuesto que no es la misma comprensión de un niño de la India, de un niño del Tíbet, de un niño de Japón, por donde anda el budismo y todo eso, que un niño de Pakistán, Libia, Sudáfrica, China, México, Guatemala, etcétera. No somos iguales. Hablábamos hace ratito de los rayos, y eso va a marcar una diferencia enorme. Cada país es influenciado por uno de esos rayos. La necesidad inmediata entonces para cada ser humano es diferente, y por eso tenemos que sentarnos precisamente a negociar. Yo hace rato escuchaba a una persona, bueno, siempre la escucho, hay que aclarar, siempre escucho a esta persona. Y me ha hecho reflexionar muchísimo, porque definitivamente no tenemos los mismos rayos. ¿Qué son estos rayos? Fuerzas de energía que influyen nuestra cadena planetaria. No puedo decir absolutamente más porque pues yo estoy estudiando también eso, pero eso sí puedo decirlo. Fuerzas de energía que influyen en nuestra cadena planetaria, o para que quede bien en la grabación, nuestro planeta Tierra. Por supuesto que sé que a Venus, Júpiter, Saturno es igual, pero estamos en la Tierra. Bien, tenemos el primer rayo, que es voluntad y poder. Tenemos el segundo rayo, que es amor y sabiduría. Tenemos el tercer rayo, que es inteligencia activa. El cuarto rayo es armonía a través del conflicto. El quinto rayo es mente concreta. El sexto rayo es devoción e idealismo. El séptimo rayo es magia ceremonial. No vamos a hablar, por supuesto, en esta cápsula de los rayos. Eso será en otra ocasión, cuando yo esté preparado. Mientras, así nada más estaremos hablando. Bien. Entonces me decía esta persona que qué bueno que yo me preocupaba por un adicto, que qué bueno que yo
trataba de entender su mente y su comportamiento de un adicto, pero que yo me había olvidado de algo, del corazón del adicto, y me hizo reflexionar muchísimo. ¿Por qué me hizo reflexionar muchísimo? Porque precisamente ese segundo rayo que dijimos que se llama amor y sabiduría, pues por un lado tenemos el Buda y por el otro lado tenemos al Cristo. Por un lado el Buda vino y nos enseñó y nos dijo: Dios es luz. Por el otro lado vino el Maestro de Maestros, el Cristo, y nos enseñó que Dios es amor. ¿Cómo puedo entonces, yo me dije, tratar de entender a un ser humano usando entonces nada más la mente? Ahí está uno de mis espejismos. Me tuvo que decir una persona: ¿y el corazón del adicto qué? ¿No vale? Entonces me dije, tengo que negociar exactamente eso. Debo de tener mucho cuidado, porque si me voy al puro corazón, es muy delicado nada más irme al puro corazón, pero tengo que aprender a hacer, así como Libra, los pares de opuestos en equilibrio. Hace rato que hablé con esta persona, le decía yo, no, yo ya no sé ni qué contestar, porque si digo algo, te enojas. Y me dice, no es que yo me enoje, es que mi corazón siente muy feo. ¿Verdad que es para la reflexión? Cómo es muy difícil entender que todos somos iguales. Para poder entender un adicto, hay que entender su corazón. Hay que entender su corazón. Es muy profundo esto que estamos platicando, pero me hizo reflexionar mucho. Me habló en la mañana y entonces yo, preocupado por mí, no por esta persona, preocupado por mí, porque dije, tengo que pensar en su corazón. Tengo que pensar en su corazón. Y así lo hice, sin meter a la poderosa mente concreta, ese quinto rayo, y los resultados fueron favorables. Hoy aprendí, en muchos años de todo esto, tengo más de un año, para ser exacto, 1 año y medio, tratando a esta persona, conviviendo con esta persona, y apenas hoy entendí esa parte. Ahí está, ahí está el asunto. Si queremos
tratar de lograr una solución en las adicciones. El corazón. El corazón. ¿Cuántos años he leído precisamente esto? ¿En dónde se encuentra el alma? Pues es el corazón, el hilo del sutratma. Punto. Permítanme tantito. Colgar. Entonces, y que el alma, y que el corazón, y que Dios es amor, por eso le decía yo hace rato. Y vamos y tocamos puertas y predicamos la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y si yo lo viví hoy. Otra de las grandes lecciones, estaba yo leyendo precisamente, ya les dije que la Biblia, el Nuevo Testamento ahí de la oveja perdida, y la leía, claro. La recuperación de esa oveja perdida es solo con amor. Bueno, permíteme, no me cuelgues. No, permíteme tantito.